Buenos días, licenciado compañero. Pues bueno, soy estudiante del ISTQ, Giancarlos Ponce de Solórzano. Estoy en el primer semestre paralelo B. Pues bueno, vamos a hablar sobre la comunicación. Introducción de la comunicación. La comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla, proporcionar la información que los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al transmitir una información para identificar y evaluar las opciones alternativas. Ya, aquí es más bien decir que uno tiene que identificar y evaluar todo tipo de opciones que haya para poder realizar un buen mensaje del emisor para que asimismo el receptor lo comprenda de una buena manera. Elementos que interfieren en la comunicación. El emisor es la persona o conjunto de personas que transmite el mensaje. Aquí nos da a entender que pueden ser una o más personas para poder transmitir un mensaje. Ya, el receptor es el destinatario del mensaje y quien debe interpretar el sentido de este. Aquí el receptor cumple un papel importante, ya que tiene que entender y captar el mensaje. Ya, el mensaje es el objeto de la comunicación, la información, opinión, datos o pensamientos. Ya, aquí la comunicación es más bien toda información que sea de opinión, de datos o de pensamiento. El canal es el medio a través del cual se transmite la información. Ejemplo, en la comunicación oral, y el canal sería la voz y el aire que la transporta. Código son el conjunto de símbolos o signos utilizados para expresar el mensaje. Gestos, palabras, código. Ya, el código más usado en el lenguaje verbal, tanto oral como escrito. Contexto es la situación real en la que se encuentra el emisor y el receptor en el momento de la comunicación y que permite emprender el significado del mensaje. Retroalimentación es lo que permite al emisor determinar si el receptor ha recibido y comprendido adecuadamente su mensaje. La ciencia etimológica. Así pues, la ciencia etimológica, el significado de fondo de palabra de comunicación, es la idea de poner nuestras ideas y pensamientos en común, ¿ya? Inteligencia artificial, ya. Puede transformar a las personas que trabajan con los datos y entre ellos para la comunicación unificadas. Ese potencial significa un mejor acceso a la información y un mejor control a las aplicaciones de UC y los puntos finales. Ya, la importancia de la comunicación radica que en nuestro medio para entendernos los unos a los otros es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo que somos. Por eso, no solo como personas, es importante comunicar bien como empresa o marca. Y aquí nos da a entender que la importancia de la comunicación es primordial, ya sea en una empresa o una marca, ya que si no hay este tipo de comunicación será muy difícil de comprenderse entre trabajadores o jefes. Función del lenguaje. La función del lenguaje es representativo, expresivo y apelativo. Ya, el representativo es aquella donde el emisor elabora el mensaje relacionado con su entorno y con objetos externos al acto comunicativo. Es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo. Expresivo, el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Característica, la lengua es el conjunto
o sistema de forma o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas, una misma comunidad lingüística. Aquí nos da a entender que la comunicación puede ser de tipo de oral, escrito, ya que uno puede utilizar para una misma, un mismo grupo determinado, el mismo mensaje, ya que ya sea lingüístico, ya el habla, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse. Ya aquí es más bien un encuentro entre una o más personas para poder dialogar y iniciar algún tipo de tema determinado. El signo puede ser percibida por el ser humano mediante los sentidos y permite representar completamente un evento comunicativo en sus propios términos. Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un elemento en el otro. Bueno, vamos a hablar sobre la conclusión de de la comunicación. Bueno, aquí para que haya una buena comunicación debemos identificar qué barreras están afectando la misma. De este modo el mensaje siempre llegará con su idea original. En muchas ocasiones y por falta de tiempo, incomprensión y egoísmo, perdemos la comunicación. Siempre que exista alguna barrera, también va a existir alguien que identifique y logre detenerla para que llegue el mensaje tal y como es. Si por alguna razón la comunicación puede tener la capacidad de poder echar hacia atrás y empezar de nuevo. Aquí nos da a entender que si por A o B circunstancia sale un mensaje o que vaya a transmitir o a realizar el emisor, sale mal, él tiene que volver nuevamente a iniciar todo, ya que para que salga un buen trabajo es preciso tener las ideas precisas y concisas. Bueno, vamos a hablar sobre las recomendaciones ya para tener una buena comunicación. Aquí tenemos que practicar la escucha. No es lo mismo oír que escuchar, ya que una cosa es oír algo, ya, y otra muy distinto es escuchar. Concentrarse en el mensaje. Aquí tenemos que concentrarnos muy bien, ya que una palabra dicha puede ser comprendida de otra manera. Ya. Seleccionar el lugar y momento adecuado. Puede ser que nos encontremos en un sitio determinado en el cual podemos hablar adecuadamente el emisor y el receptor para entender y comprender el mensaje. Ya. Aquí esto tenemos que tener en claro que la comunicación no es más que tener el dialecto preciso para poder comunicarse entre una o más personas. Bueno, pues gracias, eso es todo lo que puedo acotar sobre la comunicación. Gracias.